Hola amigos, les habla Daniel López de la empresa HomeMax Properties, aquí en la ciudad de Sugar Land, en el estado de Texas. Y hoy tratando de contestar a una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros clientes y amigos. La pregunta es esta: ¿cómo funciona el tema de los impuestos sobre la propiedad aquí en Estados Unidos? Si tú eres propietario de casa, tú sabes muy bien que hay varias entidades fiscales, no solamente tu condado o tu ciudad, que pueden imponer impuestos sobre el valor de tu propiedad. Y aquí en Texas pagamos más impuestos sobre el valor de nuestras casas proporcionalmente que otros estados de Estados Unidos. Así que es un tema que todo el mundo quiere saber, cómo funciona el tema de los impuestos de la casa, quién determina el valor de las casas y ¿por qué siempre están subiendo los impuestos sobre las casas? Así que vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero primero vamos a hablar un poquito en general del sistema impositivo norteamericano. Porque para nosotros los hispanos, que quizás hemos venido de otro país, el sistema impositivo norteamericano es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque hay varias entidades, hay varios niveles de gobiernos aquí que nos controlan impositivamente en este país. Así que, a riesgo de hacer esto demasiado generalizado, esto es a grosso modo, quiero decir lo siguiente, a ver si esto nos ayuda. El sistema impositivo norteamericano tiene 3 niveles. Hay 3 formas que usan los gobiernos norteamericanos, esas jurisdicciones sobre los habitantes de este país para recaudar impuestos. El primer nivel de impuestos es a nivel federal. El primer nivel de impuestos es a nivel federal. El tío Sam todos los años va a recaudar impuestos de ti y de mí en base a lo que ganamos, a nuestras entradas. ¿Verdad? Eso se llama en inglés el income tax, impuestos sobre la renta personal, tus entradas, lo que has ganado. Y todos los abriles 15, por ahí, hay que mandar por correo el retorno de impuesto federal al tío Sam. A veces el gobierno federal te devuelve un poquito de dinero, a veces tú tienes que hacer un cheque adicional para cubrir los impuestos que tú no has pagado durante el año. Así que, a nivel federal, primer nivel, el gravamen personal impositivo es sobre lo que ganas. El segundo nivel de impuestos en Estados Unidos es a nivel estatal, a nivel de cada estado. Y a nivel estatal, los estados, aunque la mayoría de ellos también tienen income tax y también te van a poder cobrar impuestos sobre tus entradas, aunque es muy poquito. En el caso del estado de Texas, el estado de Texas no tiene impuestos sobre la renta personal, sobre las ganancias. El estado de Texas específicamente va a recaudar impuestos de ti, no sobre lo que ganas, sino sobre lo que gastas. Lo que gastas, los gastos, tus compras. Así que si tú y yo vamos al supermercado o vamos a una tienda y compramos ropa, el estado de Texas nos va a cargar sobre el valor de la mercadería un 6.25%. A lo cual también la ciudad donde vives o la municipalidad donde tú vives también puede cargar hasta un 2% del valor de la mercadería, ¿verdad? Así que yo, por ejemplo, si voy hoy a una galería y voy a comprar ropa, a mí me va a salir sobre el valor de esa mercadería un 8.25% de lo que se llama en inglés el sales tax, el impuesto sobre tus compras a nivel consumidor. El tercer nivel de impuestos en Estados Unidos es el que nos interesa a nosotros y es a nivel de condados. Y cuando digo condados, también estoy hablando de otras entidades que tienen jurisdicción sobre nosotros que dependen o están asociadas con los condados. Por ejemplo, distritos escolares,
distritos de agua, municipios, incluso universidades, también entran dentro de este tercer nivel impositivo. Así que los condados y estas otras entidades no van a recaudar impuestos sobre ti en base a lo que tú ganas, tampoco van a recaudar impuestos sobre ti en cuanto a lo que tú compras, sino que específicamente la forma que ellos se mantienen es el impuesto sobre la propiedad. Estas entidades tienen que ver con el impuesto sobre tu casa. Y ese impuesto es relativamente caro en Texas, como hemos dicho, puede ser entre un 2% hasta un 3,5% sobre el valor de tu casa. Así que si tu casa vale en el mercado o está tasada a nivel de impuestos en, digamos, $200,000, tú vas a pagar por año entre $4,000 hasta $6,000 o más por año sobre el valor de tu casa. Así que este es un impuesto que a todos los propietarios en Texas realmente estamos siempre muy conscientes de este impuesto porque es grande, es muy grande. ¿Okay? Vamos entonces a hablar específicamente de este tipo de impuestos. Hay dos conceptos importantes que debemos entender. Primero, el impuesto sobre tu casa que el condado determina se basa en la tasación del condado de tu casa al 1 de enero de cada año. Al condado le interesa saber al 1 de enero de cada año cuánto vale tu casa en el mercado. Es como que el condado le saca una foto, una instantánea, una Polaroid a tu casa, y ese es el valor de mercado que el condado va a determinar que durante todo ese año, ese es el valor de tasación a nivel fiscal de tu casa. Al condado no le interesa si tu casa sube de precio o baja de precio en todo ese año, solamente le interesa lo que vale el 1 de enero, al principio del año. Ese es lo que van a usar como valor. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es este. Los impuestos sobre la propiedad se pagan atrasados. Se pagan un año atrasados. Porque si tú eres propietario de casa, tú sabes que todos los meses de enero tú tienes que mandar a las distintas entidades que te han mandado sus statements. Tú le tienes que pagar los impuestos sobre la propiedad y todos los meses de enero tú tienes que pagar esos impuestos. Los puedes hacer en línea o los puedes mandar por correo. Pero lo que la gente no entiende es que cuando tú pagas los impuestos de la propiedad, digamos en enero del 2017, tú estás pagando los impuestos sobre tu casa sobre el año 2016. Porque los impuestos de la propiedad se pagan atrasados un año. Y los impuestos de la propiedad del año 2016 fueron determinados cuando el condado tasó tu casa al 1 de enero del 2016. Escucha bien. Entonces, cuando tú mandas ese cheque al condado para pagar los impuestos de tu casa, digamos en enero del 2017, estás pagando realmente impuestos sobre lo que tu casa valió en el pasado, el 1 de enero del 2016, no el 1 de enero del 2017. Tu casa entonces pudo haber aumentado de precio durante todo ese año y tú no vas a pagar más taxes en enero del 2017, o tu casa puede haber bajado de precio y tú no vas a pagar menos taxes. ¿Por qué? Porque otra vez, como dijimos antes, al condado solamente le interesa lo que tu casa valió ese 1 de enero del año pasado. Y este concepto confunde mucho a la gente, pero esa es la forma como funciona aquí en el estado de Texas. En el próximo video vamos a ver cómo funciona bien el proceso por el cual los condados y las otras entidades fiscales determinan cada año cuánto va a ser el valor de tasación de las casas y cuánto va a ser lo que vamos a llamar la tasa de impuestos que determinan, son los dos factores que determinan cuánto vas a pagar de impuestos el año que viene. Nos vemos en el próximo video.